Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Salón Cantón. Buen provecho. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Verdad con Karines Moncada, este espacio donde, como ustedes ya me conocen, no nos callamos nada y vamos directo al corazón de los temas que realmente importan. Y este es un tema muy importante para mí porque yo vengo con esta cantaleta desde hace muchísimo tiempo. Pero antes quiero que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía. Esa es la manera como tú aportas a que esto siga creciendo, a que sigamos produciendo contenido como este. Prende la campana, suscríbete. Muchas personas ven y no se suscriben. Suscríbete, comenta, prende la campana, comparte el programa en todos los canales de WhatsApp donde a ti se te ocurra, compártelo porque esa es la manera como seguimos creciendo. Y también te puedes hacer miembro del canal y vas a recibir información exclusiva, videos exclusivos y, por qué no, chats en vivo con una servidora. Miren, señores, hoy les tengo un programa, una invitada de excepción, una de las voces más autorizadas y críticas sobre lo que es el sistema electoral venezolano. Se trata de la doctora Ana Mercedes Díaz Cardoso. Ella es abogada, nacida en Caracas, con más de 45 años de experiencia en materia electoral. Ella trabajó más de 20 años dentro del Consejo Nacional Electoral, donde llegó a ocupar los cargos de subdirectora general y directora general de partidos políticos, esto entre los años 2003 y 2004. Desde adentro, ella vio de cerca cómo operaba el sistema. Y mientras las historias que uno lee por ahí dicen que ella decidió renunciar, no, a ella la votó. ¿Saben quién la votó? El señor Jorge Rodríguez. Y por eso es muy importante que usted preste atención a cada detalle de este programa, porque ella comenzó a detectar graves irregularidades durante el referéndum revocatorio del 2004 y precisamente desde allí nos conocemos. Desde aquel entonces, Ana Mercedes Díaz se ha convertido en una de las expertas más documentadas y temidas por el régimen. Ha denunciado sistemáticamente la manipulación del registro electoral permanente, la opacidad de las naturalizaciones masivas durante la misión Identidad y el uso político de las cédulas de identidad. Incluso ha dado testimonio acá en los Estados Unidos por las elecciones del 2020. En este mes de abril de este presente año, ella está presentando un memorando con información muy importante y muy delicada. Y esta información se la estamos haciendo llegar a las autoridades de seguridad nacional e inmigración de los Estados Unidos y también al presidente Donald Trump, donde estamos alertando sobre los graves riesgos de integridad en las cédulas del rango de 21 millones a 30 millones. Por eso yo tengo aquí las gacetas oficiales venezolanas para explicarles exactamente de qué se trata y de cómo estas irregularidades estructurales están amenazando no solamente la democracia venezolana, sino también la seguridad regional. Y en medio de la actual exigencia de la oposición por elecciones libres y transparentes, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es este realmente el momento de ir a votar? ¿O primero hay que limpiar el padrón electoral contaminado? Y esa va a ser la pregunta de hoy. Así que, sin filtros, sin miedo, vamos a hablar con la verdad cruda sobre este tema que es muy delicado y tiene que ver con unas futuras elecciones en Venezuela. La doctora Ana Mercedes Díaz se encuentra acá con nosotros en La Verdad con Karines Moncada. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. ¿Tú crees que Nicolás Maduro le esté brindando esta información a esta administración? Porque
Se puede estar jugando el juego de Delcy, haz todo lo que yo te diga, pero detrás de bambalinas sabemos exactamente quién es tu hermano y cómo él nos puede facilitar información o cómo Nicolás Maduro está facilitando información sobre las elecciones, porque un titular hace un mes aproximadamente decía que Nicolás Maduro estaba dando o iba a dar información sobre las elecciones del 2020. Y eso es algo que yo estoy más que segura que Donald Trump se quiere sacar esa espinita de comprobar de que sí hubo irregularidades que todos conocemos en estas elecciones del 2020. Mira, yo por esas gracias de Dios, a quien de verdad que yo no dejo de darle gracias a Dios, yo fui testigo en 3 estados a favor del presidente Donald Trump en relación al uso de las máquinas de Smartmatic. Tú diste testimonio. Yo di testimonio y está ahí, te va a pasar, se llama me hace Exhibit pasar 8, te va a pasar el testimonio. videos, sí. ¿Qué pasaba? Yo estando aquí en Estados Unidos me estaba dando cuenta de que era lo que pasaba en el proceso y qué era lo que venía sucediendo y que esas cosas que tú dices, esto no está bien, sobre todo con el voto por correo, porque el voto por correo siempre había sido una excepción. El voto por correo es para los militares, o sea, personas que no pueden trasladarse y usan el voto por correo. Inmediatamente yo dije, bueno, pero este voto por correo sin la debida vigilancia, sin el debido cuidado, es un hueco para los procesos electorales, que es lo que estamos hablando. Digamos que mi experticia de 46 años, yo estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral, pero tengo más de 20, pero he estado en Ecuador, en España, he estado en muchos países precisamente alertando sobre el tema del fraude electoral. En el tema del voto por correo es así, porque el voto presencial, la persona ejerce el derecho al voto, que es lo normal, porque el derecho de voto es un derecho humano. Yo voy a mi centro de votación y voto. Y doy mi identificación para probar que cuando tú haces un voto por correo, tú no sabes si quien llenó el voto es la persona que tenía el derecho. Tú no sabes si esa persona fue coaccionada o no. Tú no sabes si quién tenía al lado. O sea, ese secreto al voto, eso sagrado que es del derecho al voto, tú con un voto por correo lo pierdes. Porque sale del ojo humano. Y eso es una de las cosas que el presidente Donald Trump ha entendido perfectamente. Y no es un capricho. Hasta hace poco, el voto por correo era una excepción. Entonces, por comodidad, se cambió la excepción por la regla. Y no, yo no quiero ir y voto. No, y también la pandemia exacerbó todo esto. ¿Y qué pasa? Señores, los procesos electorales están vinculados al poder. Nada más y nada menos que al poder. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos en los procesos electorales. Por eso es que nosotros tenemos que ser responsables en los procesos electorales. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes y participar en los procesos electorales. Porque no es una tontería lo que tú me estás jugando. De hecho, acabamos de pasar 4 años con Biden. Tuvimos 4 años con Biden. ¿Por qué? Porque la sociedad americana no entendió lo que estaba pasando. Y eso que está haciendo el presidente Donald Trump, claro que hubo fraude en el 2020. Ahora, yo voy a dejar algo claro que no sé si a la gente le guste o no. Yo le doy gracias a Dios de que eso haya sido así. Porque en este momento, cuando Donald Trump gana en el 2024 y gana Senado y gana representantes, es que ha tenido el poder de hacer las cosas que está haciendo y de rodearse de mejor gente, porque él en el 2020 tenía un bar, tenía una cantidad de gente alrededor de ellos, el mismo vicepresidente. O sea, él estaba tan mal rodeado en el 2020 que si por esas cosas hubiera ganado él, no estaríamos hoy donde estamos. Entonces, no hubiese hecho todo lo que está. Yo estoy agradecida con Dios de lo que pasó en el 2020, porque el hombre que es hoy Donald Trump, el presidente que es hoy Donald Trump, es producto de haber perdido ese proceso electoral, de haber estado 4 años insistiendo en su presidencia y estar hoy en el poder. Así que yo, en ese sentido, estoy muy agradecida con Dios por el presidente que tenemos hoy en la Casa Blanca. Sí, yo creo que Dios escribe Dios escribe recto en líneas torcidas, ¿no?
Donald Trump no tenía la experiencia en la primera presidencia en comparación con la de ahora. En esta presidencia vino blindado, vino con un equipo que lo ha blindado y este ha sido el éxito de esta administración y creo que ha aprendido muchísimo. La misma Melania Trump ha aprendido muchísimo otra persona en comparación con lo que llegó en el 2016 y también yo creo que el estadounidense y todos los que estaban, muchos de los que votaron en esta segunda vuelta por Donald Trump, muchos necesitaban esos 4 años para hacer comparación y decir eso no es lo que yo quiero y espero que no lo olviden, sobre todo ahora en noviembre que hay que salir a votar y por supuesto en el 2028 porque lo que haga Trump, lo que está haciendo en esta presidencia, quien lo va a disfrutar va a ser la próxima presidencia realmente, Así porque es. va a ser un cambio realmente que yo creo que muchas personas no lo ven. Bueno, y a esta hora quiero hablarte de mi familia de Lemus Natural Medicine. ¿Dónde está mi agua? La gente pregunta, ¿dónde está el agua? ¿Qué es lo que tiene el agua? Aquí tienen mi agüita con mi bunny. Esto lo puso mi hija para identificar la botella porque cada uno de nosotros tenemos una botella. ¿Qué tiene esta botella de agua? Tiene los minerales que nosotros necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué yo recomiendo Lemus Natural Medicine? Sobre todo si eres una mujer mayor de 40 años, esto es para todo el mundo, pero si tú eres una persona mayor de 40 años, sobre todo mujer, y tú sientes que haces dieta, comes menos, haces ejercicio y nada te responde, no es que estás envejeciendo, el problema es tu bioquímica. En Lemus Natural Medicine, ellos analizan más de 70 biomarcadores que influyen en tu peso, tu energía, tus hormonas, tu líbido, tu piel y el envejecimiento prematuro. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos obtienen un sample, ¿no? Un poco de tu saliva, de tu orina, cabello, unas goticas de sangre y de esa manera ellos identifican qué está pasando realmente en tu cuerpo. Y ellos diseñan un tratamiento natural y personalizado para ayudar a recuperar tu figura y tu bienestar. ¿Qué incluye eso? Comida, la comida que tú tienes en tu cocina. Hay cosas que vas a poder comer, hay cosas que no, pero todo depende, repito, de tu bioquímica. Por ejemplo, el papá de mi hija come a veces cosas que yo no puedo comer o viceversa. La niña también, porque a la niña también se lo hice. La familia completa estamos en estos momentos bajo el tratamiento de Lemus Natural Medicine. ¿Y por qué hablo del agua? Bueno, porque dentro de esa agua hay minerales que son necesarios para lo que necesita mi bioquímica. La bioquímica de la niña es diferente, todas son diferentes, hasta un hermano gemelo es diferente. Así que yo te invito a que tú agendes tu consulta, puede ser virtual, puede ser en persona, gratis y sin compromiso. Mencionas que vienes de parte de Karina Moncada, puedes llamar ahora mismo, ahí tienes el QR code en pantalla, 305-223-7393. Código QR, con ese tú le sacas lo pones así la camarita para aquellas personas que todavía tecnológicamente no están ahí, tú pones la cámara y eso te lleva a la página web. Si no, llamas al número en pantalla y vas a hacer tu cita con el equipo, la familia de Lemus Natural Medicine. 305-223-7393. Más que un médico, el doctor Lemus es un científico privado. Vuelvo a la pregunta que tiene que ver con la oposición, Ana, y es que el fin de semana yo vi como un desespero realmente por ir a elecciones, ¿ok? Y eso me inquieta muchísimo, sobre todo cuando estamos viendo este tipo de irregularidades. Es más, a mí me inquietan las irregularidades que hay en este país. Y sin embargo ganamos, pero ganamos porque fue un voto extremadamente evasivo. Pero aquí también hay que hacer limpieza, ojo. Pero lo de Venezuela es algo que me preocupa y me preocupa ¿por qué? Me preocupa porque yo no veo a una oposición pendiente de hacer una limpieza, pendiente de escuchar esto. Quieren irse a unas elecciones que simplemente no es el momento. Y tampoco me gusta que se esté viendo como que si se le está saboteando el plan, ¿no?, que tiene Donald Trump. Tú como venezolana, que me imagino estás en contacto como gente en Venezuela, que la gente está desesperada, porque eso también hay que entenderlo, la gente desesperada, la situación está complicada, mucha gente quiere regresar y la gente dice, bueno, con todos los que vamos a votar en el mundo entero, María Corina gana. Ok, perfecto, pero ¿cómo vas a votar? Si la gente no se le permitió votar en las elecciones del 28 de julio. Entonces son muchas preguntas que yo digo, la gente está saltando, o sea, está brincando antes de gatear.
y no le veo el queso a la tostada y me parece extremadamente peligroso el desespero que tiene. Yo entiendo el desespero del pueblo, eso lo entiendo, pero el desespero de la oposición como partido político me preocupa de sobremanera. Mira, yo pienso que el desespero de la oposición política viene dado por el desgaste. Mantener un discurso, el mismo discurso 2 años, o sea, es como que cuesta arriba. Estar diciendo vamos a volver, ya llegamos, estamos saliendo, vamos a volver. Pero eso es un error. Claro que es un error, porque estás creando una expectativa de algo que no es. Entonces, mira, desgraciadamente creo que para Venezuela la casta política que le tocó este momento no dio la talla y no lo está dando ahorita. Mira, yo a veces hablo con la gente y le digo, yo no dudo que en un proceso electoral democrático María Corina Machado gane. Yo no lo dudo. Y no lo dudo, ¿por qué? Porque está en el corazón, la gente la quiere, es una líder, o sea, ella está ahí. Y eso debería tenerla ella segura. O sea, yo pienso que es inseguridad. Mira, tú sabes quién eres, María Corina, tú sabes a dónde has llegado. Y no va a pasar, y eso no va a morir ahorita, ni va a morir en unos años. Entonces, ocúpate realmente, actúa como una estadista, ve hacia el futuro. Mira, la gente habla de la transición. Un candidato presidencial, como lo quiere ser María Corina, no puede estar en el equipo de la transición, porque tú no puedes ser jugador de fútbol y árbitro al mismo tiempo. Este equipo del que se habla, de un directorio, es un equipo que vamos a estabilizar el país, vamos a recuperarlo y vamos a preparar y vamos a echar las bases para la administración. En ese proceso, María Corina Machado como tal no está. Ella entra en la fase de la transición, en la fase final, cuando ya, miren señores, ya el REP está bien, hay seguridad jurídica, porque hay 3 cosas que se necesitan para que una población sea estable. Seguridad de tránsito, seguridad jurídica, que ahorita no la hay. ¿Por qué? Porque ahorita esas leyes que está dictando la Asamblea Nacional, esas leyes de amnistía, eso no funciona como tiene que funcionar. Entonces, hace falta que este directorio transitorio haga las cosas que tiene que hacer en el sentido de seguridad. Segundo, desde el sustento. La población venezolana tiene que alimentarse, tiene que tener medicina, la productividad, el trabajo. Eso hay que montarlo, eso hay que hacerlo porque Venezuela está en el suelo. Eso no lo puede hacer un partido político, eso no lo puede hacer un candidato, por Dios. Eso lo tiene que hacer un equipo de tecnócratas, de personalidades que sepan lo que están haciendo, que hace falta en el área de petróleo, que hace falta en energía, cómo va la agricultura, todas esas cosas tienen que hacerse. Vamos entonces, ahí me decía una de las cosas, nuevo Consejo Nacional Electoral. Es que no les bastó la designación del fiscal general y la defensora del pueblo para saber a quiénes va a designar esa Asamblea Nacional. O sea, no les bastó eso de muestra. O sea, ¿ustedes creen que esta Asamblea Nacional va a nombrar 5 rectores probos, honestos, que realmente van a depurar el registro, que realmente van a eliminar las mesas de uno, o sea, que van a hacer el trabajo que hay que hacer para futuro? No. Entonces, ¿por qué pides el cambio del Consejo Nacional Electoral en este momento, cuando tú sabes que no se puede hacer porque ese cambio te van a hacer lo mismo que la Fiscalía y que la Defensoría del Pueblo? Entonces, es como, yo a veces digo, la gente cree que los venezolanos somos estúpidos y a veces los venezolanos les damos la razón, porque no pensamos. Entonces, en este momento, mira, lo dije hace poco en otro programa, María Corina tiene un liderazgo. Ella está ahorita por el mundo. Señores, necesitamos un censo para Venezuela. Mira, yo sería feliz. Necesitamos una auditoría. Necesitamos una auditoría. Mire, estoy en Francia. Mire, Macron, nosotros queremos saber cuántos venezolanos hay en Francia, quiénes se van a ir, quiénes se van a querer, cómo es, y empezar. Y fue para España. España. Y a donde ella vaya, ir creando el censo, apoyándose para que sepamos cuántos venezolanos están afuera y poder hacer la revisión de esa
de esa estructura. Señor, eso es lo que hace un estadista, trabajar en función de lo que necesita el país. María Corina, y te lo digo sinceramente, asume el liderazgo para que los venezolanos recuperemos nuestra identificación. ¿Ya está? Me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque yo no veo dudas de que ella es la líder de los venezolanos, de muchos venezolanos, que están deseosos de votar por ella. Pero fíjate, en España se dice, yo quiero que todos ustedes se regresen conmigo. Ok, perfecto, nos regresamos, pero ¿nos regresamos a qué? En estos momentos, si María Corina regresa, su vida corre peligro. O sea, con un Diosdado Cabello dentro de Venezuela, su vida corre peligro. Entonces, ¿vas a regresar a qué? En el único lugar donde los venezolanos pueden votar es en Venezuela. Porque fuera no les permitieron votar el 28 de junio, ¿correcto? Inconstitucional, totalmente. Totalmente inconstitucional, pero en este momento el chavismo no permite que el venezolano de afuera vote. Estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que todos esos venezolanos van a regresar a Venezuela a votar por ti? No van a regresar porque no se sienten seguros, porque no hay esa transición, porque no hay esa junta, como lo dijo acá en este programa Esteban Gervasi, una junta de personas que comiencen a poner orden, como dicen en Venezuela, orden en la pea. ¿Tú me entiendes? Entonces, me parece irresponsable en este momento. Ahora, yo no sé si es que ellos hablan a futuro, ellos hablan para que la gente se enamore de que eventualmente va a haber unas elecciones. El venezolano quiere respuestas de lo que va a pasar mañana, de cómo va a comer mañana. Y ese mañana solamente va a ocurrir con lo que haga Donald Trump. Porque Donald Trump es el que está agarrando el teléfono y le está diciendo a Delcy, necesito que me hagas tal cosa. Entonces, en vez de ir en contra de Donald Trump, en vez de estar diciendo a la venezolana, ¿no creen ustedes que la campaña debe ser Donald Trump, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y llegar ella a España y al mundo entero, me parece genial que ella se reúna con los venezolanos en el mundo entero y decir, mire, señores, en estos momentos tenemos que, número uno, seguir agradeciendo a Donald Trump. Y Donald Trump quiere que nosotros hagamos tal y tal cosa, pero yo no sé si es una cuestión de lucha contra lo que es el protagonismo, de que no queremos que nos manden, de que no queremos un gobierno externo, o sea, no lo sé. Pero la realidad es que aquí el único que en estos momentos puede cambiar la historia de Venezuela se llama Donald Trump por las amenazas que le tiene encima de la cabeza de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Y que o lo veo yo de una manera diferente. Y que hay que decirlo que esto no es producto del 24. Por favor, Donald Trump está enfrentado a Maduro desde el 2018 cuando lo desconoce, 2019. ¿Por qué tú dices eso? Por lo que dicen que no hay un 3 de enero, sí, sino o sea, que, hubo exacto, un 28. O sea, es que seguimos siendo tan mezquinos, o sea, de verdad que tenemos Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Exacto, yo no estoy de acuerdo. Estamos aquí por el 3 de enero porque a Donald Trump se le metió eso en la cabeza y dijo... Pero se le metió desde hace tiempo. Exacto, desde el 2016. ¿Y quién nos lo dejó en el 2016? La oposición venezolana. Que se opuso a la intervención. Es más, cuando me dicen no, que nunca... Es que son puntos que hay que tratar, Karine, porque es que estamos en un momento tan coyuntural, tan importante en Venezuela. Es el único momento que tenemos. Es el único momento. Es la última oportunidad porque se va Donald Trump y él no resuelve lo de Venezuela. Y ojo, esto no es obligación de él. Esto no es obligación de él. La gente que está pensando que esto, porque le estamos dando el petróleo, porque esto no, él no lo tiene que hacer. Él se puede desconectar del tema de Venezuela, señores, y chao. Y si eso pasa, Venezuela ha perdido la única oportunidad de verdad de lograr un cambio. Yo lo veo igualito. Y por eso mi insistencia y por eso, o sea, vamos a todos a estar del lado de quien nos está ayudando, de quien nos está dando la mano, del que se atrevió, señores, se atrevió y nos hizo el favor de quitarlos a Nicolás Maduro. Entonces, 100 días después, Trump es malo porque Trump esto, pues, señor, un momentico, ¿qué hemos hecho los venezolanos? Amigos, uno de mis secretos mejor guardados es Lemos Natural Medicine. El doctor Michael Lemos está con nosotros aquí en La Verdad con Karine Moncada. ¿Y por qué les digo que es un secreto? Bueno, porque muchas de las cosas que yo les comento en el programa las he aprendido del doctor. Entonces yo quiero que el día de hoy, doctor,
usted nos cuente cómo es el proceso en Lemos Natural Medicine, porque somos algo totalmente diferente a la medicina tradicional. La medicina tradicional, tú llegas, llenas un papel, te dan pastillas y ya para el momento en que llegas a la tercera edad tienes el dispensario lleno de pastillas. Aquí es algo totalmente diferente. ¿Qué se puede esperar en esa primera cita que es completamente gratis? Así mismo es. Lo primero que queremos hacer, Karina, es saber si ese paciente es candidato a nuestro estilo de medicina. Por eso lo podemos hacer vía Zoom, WhatsApp, por teléfono, para determinar qué medicina está tomando, qué diagnósticos tiene, cuáles son las complicaciones. Y con eso en mente, las preguntas que le hacemos, podemos decirle si es un candidato o si desafortunadamente le tenemos que decir, sigue usted con la medicina convencional, no podemos ayudarle. Es entonces cuando sabemos y conocemos los problemas de salud del paciente que lo invitamos a venir personalmente para hacer otras evaluaciones. Esa, aunque sea personal, todavía es gratuita. Marco las pruebas que hay que hacer, que siempre son con tejido, saliva, orina, pelo y una gota de sangre, pero son diferentes. Cada persona lleva diferentes pruebas. Y entonces cuando podemos cotizarle el precio y la forma de pago. Es un tratamiento totalmente diferente, es personalizado, usted no va a tener la misma situación que incluso su hermano de la misma familia, de la misma sangre. Lo recomiendo porque es personalizado y vamos a tratar la enfermedad, no a enmascararla, a darle pastillas para que usted viva esclavo de las pastillas. Las pastillas pasan a un segundo plano en Lemos Natural Medicine y la medicina natural es la que toma prioridad. Así que los invito y les recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Karina. Lemos Natural Medicine. Dr. Lemos, más que un médico, un científico privado. O sea, han enfilado las baterías en contra del presidente Donald Trump en vez de hacerlo contra Delcy Rodríguez. No. Y además, el americano lo está viendo. Así es. Ayer vi un tuit de un americano cualquiera, pero fue un americano que dijo, señores, nosotros no tenemos que estarle resolviendo a los venezolanos absolutamente nada. Ya le sacaron a Maduro, resuelvan ustedes su problema. Nosotros necesitamos que nos resuelvan a nosotros los problemas en este país, que los Estados Unidos está atravesando cambios profundos por lo que pasó en los últimos años de Biden. Y esto lo digo para los venezolanos que quizás no entienden lo que está pasando aquí. Aquí estamos en una situación donde hay muchos cambios. O sea, Donald Trump no solamente está cambiando el futuro de Venezuela, el de Cuba, el de Irán, no, de los Estados Unidos también y bastantes cosas que hay que hacer acá. Entonces el americano se siente como que ven acá, porque Donald Trump tiene que estar resolviendo y sacando a Diosdado y sacando a Delcy y limpiando el patrón electoral. O sea, son muchas cosas. Entonces, el americano ya se cansa. ¿Saben por qué? Porque ese americano, ese uno solamente, que tuiteó y escribió como 10 tweets, sabía que los venezolanos le están echando la culpa a Donald Trump. Entonces, ese es el gran error que muchos están cometiendo en criticar a Donald Trump, en exigirle a Donald Trump y decir, no, porque tú lo tienes que sacar a todo el mundo. No, señores, ustedes eran los que no tenían que votar en el 98 por Hugo Chávez. Y ese americano tiene razón. Entonces, ya que tenemos a Donald Trump de nuestro lado, de cierta manera interesado, vamos a ayudarlo y vamos a apoyarlo. Y lo tenemos activo porque pudiera ser una figura decorativa, porque figuras decorativas con Venezuela hay muchísimas. Dicen que están con el pueblo venezolano, que nos apoyan, que nos ayudan, pero durante 27 años no movieron un dedo en favor de Venezuela porque tenían sus negocios con el petróleo. ¿Cuántos países no comieron ¿Cuándo ganó Venezuela Venezuela no, el pueblo venezolano alguna votación en la OEA o alguno? Siempre los países votando con el tema del petróleo y viviendo del petróleo venezolano. De los venezolanos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ser más inteligentes, ser agradecidos y aprovechar esta única oportunidad que tenemos de rescatar a Venezuela.
Ana, ¿tú has recibido amenazas, presiones directas por este trabajo? O ustedes, las personas, sé que hay muchos que no quieren ser públicos en esto. Tú siempre has sido una figura pública igual que yo y hemos sido críticos de esto. Y bueno, a mí me han amenazado por denunciar cualquier tipo de cosas, pero en esto en particular, ¿has recibido amenazas? Mira, la única amenaza, y no fue amenaza, fue una comunicación que me mandaron, fue Dominion Voting, que me mandó una comunicación por unas declaraciones que yo había dado. Por los testimonios. Por los testimonios y por lo que yo hablaba, porque yo siempre he hablado en el tema electrónico y sobre todo en el 2020. Y Dominion es Smartmatic. Y Dominion Voting. Entonces también te la voy a mandar, porque me llegó una comunicación. ¿Y qué pasó? Nada, porque es que ellos tenían un error, porque claro, yo soy abogado. Claro. Yo soy abogado y entonces yo me cuido muchísimo de a veces de lo que digo, cómo lo digo y qué hago con lo que digo. De manera, porque yo conozco muy bien las leyes, yo sé lo que es difamación, injuria, ¿me entiendes? Calumnia y la diferencia entre uno y ellos. Por ejemplo, cuando tú dices algo de alguien y le destrozas la reputación, tú puedes que la persona, que sea verdad lo que tú digas, pero le estás destruyendo la reputación a la persona y eso es penado. Entonces la gente dice, pero es que es verdad, no importa que sea verdad. Estás yendo en contra de su reputación y por eso la ley te castiga. Y por eso tú ves personas, periodistas, que de repente dicen algo, los demandan y tienen que retractarse. Y dicen, pero es que es verdad. Bueno, esa verdad se llama en derecho exceptio veritatis, que es la excepción que te da de tú demostrar que lo que dijiste es verdad. Pero esa exceptio veritatis no se da en todo sistema jurídico, en todos los países. ¿Y qué pasa? Que si no se te da la exceptio veritatis, no la puedes exponer y entonces eres sancionado. Entonces, por eso, cuando la gente dice cosas, a veces no importa si es verdad. Lo que importa es si estás denigrando de la persona, porque ese denigrar de la persona es lo que se puede ser considerado como un delito en un momento dado. Ya. Mirando hacia adelante, ¿qué mensaje le darías tú a la diáspora venezolana y sobre todo a los gobiernos que han recibido a todos estos millones de migrantes con cédulas? Fíjate esto, cédulas de 21 millones a 30 millones, que deben ser muchos porque hoy en día esa es la juventud venezolana. Sí. Por ahí no pudiera comenzar el filtro adicional. Claro, es que ven acá, esa sería una ayuda extraordinaria para recuperar nuestra identificación. Si realmente quieren ayudar a Venezuela. Si realmente quieren ayudarnos. Fíjense que hay un fenómeno. Lo hablaba yo con esto es far-fetched, esto es algo que estoy hablando yo que es muy, o sea, sería maravilloso, pero es far-fetched. Mira, de lo que estábamos hablando, hay un dato curioso que hasta el 2015 las cédulas eran hasta 32 millones. Uh-huh. Y después, en 10 años, ahorita estamos en 34, 35 millones. O sea, que hubo una explosión en identificación y nacionalidad venezolana hasta cierto punto, hasta los 32 millones. Y después de esa época, en 10 años hemos crecido nada más que 2 millones. Esos son datos curiosos, datos que tú tienes que estudiar y analizar y cuáles son las razones del por qué eso se da. Lo que tú dices, yo confío mucho en el ser humano. Yo digo que nosotros los humanos somos la creación perfecta de Dios y pienso que siempre tenemos una nueva oportunidad, siempre podremos hacer las cosas mejor, siempre podemos rectificar y creo que lo que tú estás diciendo es verdad. Si los países quieren ayudar, ayúdennos con el censo en los respectivos países. Si la oposición quiere ayudar, vamos, pero no desde el punto de vista partidista, porque ese es el problema. Cuando tú pones que esto es 20 o esto es voluntad popular, tú le quitas la naturaleza de país para convertirlo en algo partidista. Entonces, si tú no estás de acuerdo con ese partido, entonces no actúa. Entonces, tiene que ser algo sinceramente por Venezuela. Un censo que se haga en los países, pero un censo serio, un censo trabajado con por ejemplo, con las embajadas, con los mismos gobernantes de esos países que puedan ofrecernos la ayuda. Mire, vamos a poner oficinas en tales y tales sitios para ir haciendo un censo, por lo menos para ir teniendo algo, una base de datos que nos sirva a futuro y que nos vaya adelantando el trabajo. ¿Cuál dirías tú que sería el primer paso técnico no negociable para
restaurar la integridad, la integridad del sistema de la identidad del venezolano? El censo. Nosotros necesitamos saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. El censo. Nosotros necesitamos... O sea, comenzar por un censo. Por un censo, porque fíjate, mira, el último censo que se hizo en Venezuela fue en el 2011. Hay una información que dice que es del 2024, pero cuando tú buscas cómo fue, dice que fue técnico, que no, la gente no fue, que la gente era de manera digital, y eso no es un censo. Mire, el contacto humano es tan importante en todo, que tú, ¿qué es el censo? Bueno, tú vas a las casas, ¿cuántos son? O sea, ves a la gente, haces un censo, aprovechas de hacer el censo de la infraestructura. O sea, el censo es un contacto humano que tú tienes con las personas. Pero en el caso del venezolano, vamos a poner nada más el de aquí, todavía no tenemos una embajada o un consulado. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que después de este programa es muy posible que se vea la necesidad. ¿Por qué? Porque por seguridad nacional de Estados Unidos, a ellos les interesa saber qué venezolanos están aquí, quiénes están aquí. Entonces yo creo que sí nos podrían ayudar. Y ayudarnos ellos como nos puede ayudar cualquier país. Aquí con el tema migratorio no lo sé, Ana. No, porque es que el tema migratorio... Estoy siendo pragmática en lo que veo, ¿no? Bueno, es que óyeme una cosa, el tema migratorio, si lo manejas como un censo para sacar la gente, posiblemente nadie se va a querer censar. No sería utilizado para eso. Exacto, un censo, mira, en los 50 estados de aquí, ¿cuántos venezolanos hay? Mira, cuántos cuántos son residentes, cuántos volverían. Mira, a mí el tema de volver a Venezuela me llama muchísimo la atención porque no hay nada como el país de uno. Y entonces a mí me pasa, yo por ejemplo me dice, ¿tú regresarías? Yo sí. Y te hace yo, mis 2 hijos, no estoy tan segura. Y tú tienes muchos años acá. Y tengo muchos años acá, pero es que el país de uno es el país de uno. A mí me dicen, Ana, no, Venezuela está en ruinas, no importa, pero son mis ruinas. No importa, son mis ruinas. Pero a mí, por ejemplo, mira, sí es cierto, mira, es cierto que hay mucha gente que se quiere volver, porque es que Venezuela está trillado. La gente extraña lo suyo. Sí. A mí no me importa que sea un eslogan trillado. Venezuela es una bendecida, es una tierra bendecida desde todo punto de vista. Entonces, mira, me gustaría, yo creo Venezuela necesita de los venezolanos y a mí me gustaría que lleguen allá a reconstruir. Exactamente. A mí me gustaría, mira, están estos ingenieros, están estos abogados. Mira, el sector jurídico está tan en el suelo. Estos jueces que pusieron preso a gente inocente, que han condenado que usaron la justicia nada más que para perseguir y para dañar. Nosotros no podemos contar con esos jueces. ¿Cómo los vas a sustituir? Hay que crear un sistema. Hay que hablar con los colegios de abogados, hay que hablar con las universidades. ¿Me entiendes? O sea, hay que reconstruir un país. Hay que reconstruir un país. Y si no entendemos que hay que reconstruir un país, no vamos a tener país. Esa es la verdad. ¿Tú crees que el venezolano ha aprendido el daño de la izquierda? Yo siento que no todavía. Yo siento que no todavía, y que es muy lento el aprendizaje. Es muy lento. Pero son 27 años. Es muy lento, pero es que ahí van otras condiciones. La comodidad es algo que es así. O sea, hay gente que prefiere que le den su bolsita de clap a tener que trabajarlo. Que ojo, eso fue parte del daño que nos hizo Hugo Chávez como país. Sí, claro. ¿Te acuerdas que él dijo, vamos a llevar a Venezuela al mar de la felicidad, cuando era lo de Cuba? Y nosotros no entendimos a qué se refería. Cuando tú ves Cuba, o sea, lo de Cuba es terrible. Lo de Cuba no hay nada en pie. Hora de hablarte de nuestra abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, donde tú puedes obtener la compensación que mereces. Señores, en el momento de un accidente, lo primero que tú tienes que llamar es al 911 si es necesario. Pero si eres víctima de un accidente y tú llamas al seguro, o sea, contacto directo al seguro del culpable, no solamente es ineficiente, sino que puede lastimar tu caso. ¿Por qué? Porque después de un accidente, muchas personas piensan que hablar directamente con el seguro del culpable puede acelerar el proceso. Pero lo que no saben es que cada palabra que dicen puede ser utilizada en tu contra. Las compañías de seguro tienen un solo objetivo, señores, y es pagar lo menos posible. Así que si hablas sin asesoría legal, podrías minimizar la gravedad de tus lesiones o aceptar una responsabilidad que no te corresponde. Y créeme que ellos son expertos en hacer
cierto tipo de preguntas. Entonces, en Honey Martinez Ward, ellos se aseguran que tu historia sea contada con justicia y no con prisa. Así que ya lo sabes. El número a marcar es el 855-DOLOR55. Si no tienes estatus migratorio, puedes obtener una compensación. Si vas con niños en el carro, los niños pueden obtener una compensación si son víctimas del accidente. Y si vas en un Uber, también puedes recibir compensación. Así que muy importante, guarda este número en tu celular o tenlo en tu mente, apréndete la canción 855-DOLOR55. Había una reunión ayer de una gente que me decía, ustedes tienen una ventaja porque ustedes apenas tienen 27 años, nosotros llevamos 65, 68. Hay que tumbar todo. Exacto, a ellos sí que no hay nada, o sea, ellos sí que no hay nada, y perdóname, lo que hay en Cuba, ¿qué se van a encontrar? Gente, eso hay que derrumbarlo todo. Gente acostumbrada a jugar, gente acostumbrado, perdone que lo diga, a jinetear, o sea, al sexo, a la perversidad. No tienen nada, no tienen principios, no tienen valores, porque parte de la destrucción del castrocomunismo fueron los principios. Y también de los ha pasado valores. con el venezolano. También no ha pasado con el venezolano, pero también. tienes que rescatarlo. Mira, en el 2008, esto es un cuento que parece insignificante, pero dice mucho. En el 2008, yo no me acuerdo cuáles fueron las elecciones, del sí, del no, del sí, y yo estaba en la Plaza Altamira y me mudo un poquito hacia la zona de Chacao, que hay una calle donde baja un barrio que es chavista, yo no sé, nunca he sabido cómo se llama ese barrio, y ellos bajaban siempre ahí a Chacao, a la avenida, y estaban en medio de la calle, estaban bailando con la canción de Chávez y eso. Entonces yo le entrevisté, eran muchachitos de 18, 19 años. Y yo le dije, bueno, ¿y estás contento? Sí, estoy contento porque ganó mi comandante. Yo le dije, ¿por qué votaste con él? Bueno, mija, la semana pasada me dio un apartamento y me dio un microondas. Primera vez en la vida que mi mamá tiene una lavadora eléctrica. Esa gente creció con eso. Son 19 años, o sea, 27 años. Cualquier venezolano de 27 años para abajo no conoce nada diferente. No conoce nada diferente. Y encima de eso tienes una reprogramación del cerebro que les dijo que los yanquis son malos y que los gusanos y que la oposición. Entonces es muy, muy, muy complicado. Y yo espero que la gente entienda que esto ocurre cuando votas por la izquierda. Ocurre aquí en Estados Unidos y ocurre en cualquier otro lugar. ¿Tú crees que estas cédulas irregulares están siendo usadas actualmente en procesos de asilo, banca internacional, incluso redes de crimen organizado transnacional? Convencida de eso. Porque ese es otro tema de seguridad nacional es en que este por país. eso, yo estoy convencida de que eso es así. Yo estoy convencidísima que cuando la administración Trump le meta el ojo a esto, va a decir, wow, o sea, vamos a programar y vamos a trabajar en este sentido. Porque, óyeme, la idea de esta información es para resolver, ¿me entiendes? La idea de esta información es para utilizarla en pro y en beneficio, tanto de Estados Unidos como de Venezuela. O sea, esto no es solamente, para Venezuela. Esto va a beneficiar a Estados Unidos y va a beneficiar a Venezuela. Ya. El memorándum habla de identidades, de coberturas usadas como figuras como Rodrigo Granda, que tú lo mencionaste, de las FARC, pero también otro personaje que no hemos mencionado y es Alex Saab. Okay. ¿Qué pasa con Alex Saab? Alex Saab, hay un 750 números de cédula donde está el Alex Saab, que no hemos podido ubicar si fue nacionalizado, porque supuestamente él es colombiano, pero es venezolano también. Entonces, ese número de cédula de Alex Saab, no hemos logrado ubicarlo en las gacetas. Entonces, el número son 750 números de cédula. 750 números. O sea, 750 cédulas, donde está metida la cédula de Alex Saab, que no sabemos, o sea, no hemos podido llegar a cómo fue eso, dónde está la de él y de la de los 749 restantes. O sea, que pueden ser figuras de alto perfil. Sí. Porque es que ven acá, yo no sé si tú te acuerdas una época en que en Venezuela llegaban los aviones llenos de chinos o de árabes que no hablaban nada y eran todos venezolanos. Porque es que es eso. Que llegaban por creo que era ¿cómo es que le decían? La rampa 4. La rampa 4. La rampa 4. Lo que te quiero decir es que esto es fascinante desde el punto de vista de dónde estamos parados, porque como ya sabemos cuál es el problema, perdimos nuestra identidad, tenemos un problema grave, podemos trabajar para solucionarlo. O
sea, ya sabemos dónde está la enfermedad, ya la tenemos enfocada, vamos entonces a hacer lo que tengamos que hacer para solucionarlo. Eso me parece a mí extraordinario. Otro Muy buena nombre, noticia. otro nombre allí es José Arturo Cubillas, de la ETA. Ese tampoco aparece. No, ese está sí en la aparece. Gaceta. Es más, el que tú nombraste de primerito. Granda. El segundo, el que nombraste, el que está para Panamá. Nosotros ya Ah, tenemos el la del- información de en qué Gaceta está. Lo Está porque, encontraron. óyeme, esto es un trabajo de gente que realmente dedicada, porque, óigame, no nos pagan nada por esto, que es importante que se sepa, porque la gente dice, bueno, pues, no, esto lo hacemos por amor al país, porque queremos mejorar el país. Entonces, esta persona que está en esto me dice, Ana, dame chance porque estoy trabajando y necesito que me dé para buscarte la Gaceta donde está ubicado tal persona. Y ella me dice, le da suelto, ella me dice, no consigo dónde está la Gaceta de Alexa y son 750 nombres que están perdidos. Qué interesante es. Sí, es que es interesante. ¿Y qué peligro concreto ves tú para la región si estos documentos siguen siendo aceptados sin verificación adicional por parte de países vecinos y de Estados Unidos? Que tienen el enemigo que están durmiendo con el enemigo. Están durmiendo con el enemigo porque no sabemos quiénes son, ni por qué son, ni para qué están. Sí, entiendo eso. Mensaje para este programa, de seguro lo va a ver la oposición venezolana. ¿Qué mensajes tienes para ellos? Ya que tú se lo presentaste al señor Márquez, ustedes se lo presentaron hace una cantidad de años atrás, no te prestaron atención. Vamos a suponer que el señor Márquez se le pasó, se le traspapeló, y ahora que, bueno, el señor tiene un contacto con la administración Trump, él también podría, tú sabes, pero a cualquier miembro de la oposición, ¿qué mensaje les tienes para ellos? Mi mensaje para la oposición, como para todo venezolano, es que Primero para la oposición, vamos a hablar de Mira, la oposición mira, política. a la porque creo que hay que oposición, tratarlos totalmente diferente. a la oposición política, que Llámese hagan María un Corina, llámese cambio, quien sea. óyeme, que hagan un cambio de 180 grados. No sé si con mea culpa incluido o no, porque no lo sé, no sé si llegar a eso y a hacer el mea culpa y saber que son responsables de lo que ha pasado ahorita y pensar más en el país. Como decía Winston Churchill, ser más importante, o sea, ser útiles más que importante, menos pescueceo, o sea, que realmente hay algunos que no lo van a poder hacer, pero hay otros que sí, que trabajen para Venezuela, por Venezuela, que el momento de los partidos políticos, de las elecciones, vendrá, porque sí va a venir, pero en su momento. Y mientras ese momento llega, trabajemos por Venezuela, rescatemos a Venezuela. Ese es mi mensaje para la oposición. Yo creo que si María Corina o cualquier miembro de la oposición que quiera participar, yo creo que si le hablan a su base de lo que es necesario, el pueblo lo va a entender. Vamos a suponer que todos ellos están actuando dentro del desespero de que vamos a perder popularidad, de que vamos a perder credibilidad. Si cualquiera de ellos, vamos a decir María Corina, pues María Corina es la persona que en estos momentos el venezolano considera líder. Si María Corina se para frente a esas masas de personas y les dice, señores, tenemos que limpiar el sistema electoral, necesitamos transparencia, necesitamos un CNE transparente, necesitamos observación internacional, necesitamos que los Estados Unidos venga para acá con observadores internacionales, limpiemos el CNE, creamos uno completamente nuevo. Y para eso se necesita tiempo. Yo estoy segura que el venezolano va a entender. Claro que lo va a entender. Porque van a escuchar a su líder. Pero si su líder está desesperado por algo que no tiene sentido, que es una irresponsabilidad en este momento, creo que estamos perdidos, pues. Así lo veo yo. Ahora, mensaje al venezolano. Yo diría que el venezolano en Venezuela, que está viviendo una situación crítica en estos momentos y que puede estar diciendo, bueno, eso es muy fácil decirlo desde los Estados Unidos. Mira, hay una frase que para mí es muy importante que dice, esto pasará, esto también pasará. Llevamos 27 años, sangre ha derramado el pueblo venezolano. Hemos sido un pueblo tan valiente
Y tenemos que seguir siéndolo. Tenemos que seguir siéndolo. Sí. Yo creo que desesperarse a último momento Imagínate tú. es terrible. Es terrible. Y cuando estamos tan se cerca. va a cometer un grave error. Y creo que no se puede desaprovechar la única oportunidad que tenemos. Mira, cuando yo te digo que tenemos que seguir adelante es por eso. Porque si nosotros no seguimos adelante, si nosotros nos cansamos, si nosotros dejamos de luchar, nos va a pasar como Cuba. Y ahora, óigame, nosotros sí que no tenemos perdón de Dios, porque nosotros en 27 años tenemos un Donald Trump que nos está dando la mano. Entonces, ese es el punto. O sea, el venezolano tenga fe, tenga confianza. Y yo sé que es difícil, yo tengo gente en Venezuela, sé la situación que está pasando. Mira, me dicen, mira, en la parte de seguridad estamos peor porque ahora los malandros están más agresivos, los colectivos están más agresivos. Por eso también sabemos que hay que actuar más rápido. Pero el actuar más rápido no es actuar más rápido para elecciones. Esa es la equivocación de los partidos políticos. El actuar más rápido es para llegar a la estabilización. ¿Qué pasa? Y tengo que decirlo en este programa contigo, por la salida de Diosdado Cabello. O sea, yo te voy a decir una cosa, si por esas cosas de Dios, mira, si por esas cosas de Dios uno le pudiera decir, bueno, Ana, ok, ¿cuál es la primera, qué debería ser lo primero que debe hacer el directorio transitorio? Muy sencillo. Diosdado, tienes 48 horas para irte del país. Te vamos a dar 48 horas para que te vayas del país. Porque si no te vas en 48 horas, vas a acompañar en la celda a Nicolás Maduro. Punto. Bueno, y la verdad, con Karines Moncada nos hemos trasladado a las hermosas oficinas de Hanny Martinez Ward y todo ese equipo que trabaja literalmente 24 horas al día. Gracias, doctora. No, gracias a ti por venir, Feliz. Para que tú veas cómo se siente un cliente aquí en nuestras oficinas. No. Mucha transparencia, todo lindo, con claridad. Me gusta el concepto, mucha transparencia literalmente. Mire, doctora, hay personas que por el desconocimiento o porque alguien se los recomienda, contratan a un abogado y ese abogado no les contesta el teléfono o no les hablan de su caso o no son transparentes, hablando de transparencia, no son transparentes con lo que está sucediendo en el caso. ¿Qué pasa si están viendo este mensaje y dicen, ¿saben qué? Yo quiero escuchar la recomendación de Karines, yo quiero contratar los servicios de Hanny Martinez Ward? ¿Cómo funciona ese cambio? Bueno, fácilmente. El abogado que gane tu caso es el que le va a cobrar al seguro de la persona culpable. Así que mientras tú no hayas cerrado tu caso, si tú te sientes inconforme, si tu abogado no te está respondiendo las llamadas, si no habla español y no tienes que estar con un traductor todo el tiempo, tú tienes derecho a cambiarte a un abogado. El abogado que gane tu caso es el que va a cobrarle al seguro del culpable. Eso me pasó con un cliente venezolano, estuvo más de un año con su caso engavetado con un abogado que no le respondía. Wow. El papá le insistió, cámbiate con Hanny Martinez Ward, cámbiate. Y en menos de 3 meses pudimos cerrar ese caso que él pensaba que ya estaba perdido por $175,000. Lo importante, o sea, ¿qué pasa si la persona dentro de los 14 días contrató a un abogado y de repente dice, no, me quiero cambiar a Hanny Martinez Ward? No importa que pasaron los 14 días. No importa, mientras ya tú comenzaste tu tratamiento médico, hiciste todo dentro de los 14 días, si te sientes incómodo con ese abogado o si quieres una segunda opinión, puedes llamar a nuestras oficinas y te vamos a decir cuál es el proceso, cuál es lo correcto y después puedes decidir si te quieres cambiar de abogado o no. Y ahora les voy a dar mi recomendación y les voy a decir el porqué. Yo no he utilizado personalmente los servicios de Hanny Martinez Ward, afortunadamente, y ojalá que no los tenga que utilizar nunca, pero sí les digo algo. Yo he contactado a la abogada Hanny Martinez Ward en casos de personas que yo conozco, familiares, y Hanny contesta más rápido que un mandatario. Les digo, tiene una... ¿Y por qué eso es importante? Les voy a decir, porque muchos van a decir, bueno, pero Hanny y Karines se conocen. No, no es eso, sino que enseguida ella envía a todo su equipo a que trabajen por el caso que yo he recomendado. Y literalmente, en cuestión de minutos, esa persona que yo he recomendado está recibiendo una llamada del equipo de Hanny Martinez Ward. Y eso es súper importante y por eso es que yo los recomiendo. Así que ya lo saben, 855-DOLOR55 y si no tienen estatus migratorio pueden llamar.
Así es, sin estatus migratorio, no importa, la ley te da derecho aquí en la Florida, Nueva York, Texas. Si no sabes por dónde empezar, danos una llamadita, 2 minutos, 3 minutos, te vamos a decir cuál podría ser el valor de tu caso. Gracias, doctora. Gracias. Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Le estás dando la oportunidad de que se vaya por las buenas, porque eso es... A mi gente me dice, no, yo no le... It's the proper thing to do. Pero tienes que dársela. Tienes que dársela. Y después, perdóname. Lo importante es que salga. Lo importante es... Lo que pasa en otro país, ya eso... Sí, y que si lo acepten, que le den el asilo, no importa, pero te vas. Tiene que salir. Él tiene que salir de Venezuela. Sí. O sea, lo de Diosdado Cabello es un punto inminente. de honor para Venezuela. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello ha sido la mano ejecutora de todas esas cosas tan terribles que han pasado en Venezuela. Entonces, no puede ser. Mientras él esté ahí, qué pena, no podemos avanzar. No podemos avanzar, esa es la realidad. Entonces, lo primero que hay que salir, Diosdado Cabello. Y con Diosdado Cabello vienen los demás, que ya saben que, bueno, 48 horas, no más. ¿Y saben qué? Ellos saben que si se les dan 48 horas, este país, Donald Trump, es capaz de sacarlos después de las 48 horas. Y eso es lo que realmente hace la presión. El tener la claridad y el tener la convicción de que o se van o Donald Trump los saca. Entonces es ahí donde tú tienes que decir, esa es la fuerza que nosotros necesitamos, ese es el apoyo que nosotros necesitamos para poder avanzar en el rescate de Venezuela. Bueno, Ana, yo me imagino que esta no será la única vez que nos vamos a reconectar. Teníamos muchos años sin hablar, pero qué interesante encontrar gente con la que nos reunimos después de tantos años y que tenemos el mismo discurso, ¿no? O sea, las mismas vías de comunicación para lograr un cambio en Venezuela. Han pasado 27 años y es como que si no nos ha pasado el tiempo. Esto es una información, señores, que no la van a encontrar en ningún otro lugar. Yo vuelvo y les insisto, compartan este programa, esto es extremadamente importante, nosotros vamos a hacer todo lo que es absolutamente necesario para enviárselo a esta administración, para que esta administración, ya yo tengo unos cuantos nombres a los cuales voy a tratar de hacerle llegar personalmente esta información, y yo creo que ustedes al compartirlo pueden hacer más bulla, taguear a miembros de esta administración. Esto es extremadamente importante porque yo creo que sin una limpieza de la casa nosotros no podemos pensar en elecciones. Me parece uno de los actos más irresponsables que puede hacer cualquier venezolano si es que de verdad quieren cambios. Si no quieren cambios, entonces bueno, nada, ya eso es decisión de cada quien, ¿no? Pero Ana, muchísimas gracias por confiar en mí. No, gracias a ti por invitarme, Karina, me encanta y de verdad que muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Amén. De aquí van a salir cosas buenas, yo se lo garantizo. Gracias a todos, amigos, Dios los bendiga. Ya saben, compartan este programa, suscríbanse al canal, denle like, comenten, los comentarios son muy importantes, y sobre todo participen en todo lo que tiene que ver con mis redes sociales. Dios los bendiga y hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Salón Cantón. Buen provecho.